como venía diciendo, lo lógico es que las medidas cautelares, o mejor, la solicitud de medidas cautelares debe acompañar a la demanda, es decir, es un escrito anexo a la demanda. Y obviamente la lógica es que cuando el juez libre del mandamiento ejecutivo, al mismo tiempo profiere el auto en donde dice qué medidas cautelares, normalmente de embargo y secuestro, se van a practicar en contra de los bienes del ejecutado. ¿Para qué sirven estas medidas cautelares? Pues obviamente, ya lo habíamos hablado en algún momento, las medidas cautelares tienen la función de garantizar que para el momento en el que se vaya a hacer efectivo el cumplimiento de cualquier obligación contenida en una sentencia o en un auto de sígase adelante con la ejecución, en efecto, va a existir con qué responderle, en este caso a la persona del ejecutante. Entonces, como decíamos, esa es la razón por la cual al principio yo les decía que el tema de las medidas cautelares se va desarrollando de manera paralela a la discusión de acá, que es la discusión sobre si la obligación, en efecto, aún es clara, expresa y exigible, o si el ejecutado tiene algún mecanismo de oposición para establecer. Vamos entonces a mirar ahora, ya vimos lo que tiene que ver con el mandamiento ejecutivo, ya vimos las opciones y las órdenes que puede dar el juez, y como decía anteriormente, ya vimos qué sucede si en efecto el ejecutado cumple la orden. Bueno, pero vamos a mirar qué sucede con el mandamiento ejecutivo. En el caso, de que se profiere el mandamiento ejecutivo, obviamente, como toda providencia judicial, el mandamiento ejecutivo pues tiene que ser notificado. En la notificación no nos vamos a detener porque, como todo auto, primera providencia que se dicta en un proceso, la notificación opera de la misma manera que habíamos visto para los declarativos. Es decir, se le notifica por estados al ejecutante y es labor del ejecutante hacer las diligencias pertinentes para que el ejecutado se notifique de ese mandamiento ejecutivo y pues posteriormente cumpla la orden en cuestión, bien sea que se le notifique de manera personal, que se le notifique por aviso, bien sea que se realice un emplazamiento cuando en últimas no se pudo hacer ninguna de las anteriores, o bien sea que se notifique por conducta concluyente. En materia de notificaciones, insisto, opera la misma regla que para todo proceso común y corriente. Pero vamos a entrar ahora sí en qué sucede cuando, una vez notificado, el ejecutado o demandado ejerce su derecho de contradicción. Para ejercer ese derecho de contradicción, la norma del artículo 442 nos señala en principio que el ejecutado tiene 10 días. Esos 10 días hábiles se pueden utilizar para varias cosas. En primer lugar, en esos 10 días hábiles, ya lo habíamos visto en algún momento, el ejecutado puede proponer excepciones de fondo. Excepciones de fondo señalando ¿qué? Señalando que existe una condición, bien desde el punto de vista sustancial o a veces inclusive desde el punto de vista procesal, que hacen que la obligación pierda esa connotación de clara, expresa y exigible. Aquí tenemos algunos ejemplos de excepciones de fondo que el ejecutado puede formular dentro de estos 10 días que le da el artículo 422 del Código General del Proceso, bien sea pago, remisión, transacción, compensación, novación, confusión, prescripción, inexistencia de la obligación, lo que sea. Cualquier cuestión que quiera poner en discusión desde el punto de vista sustancial. De hecho, acá estamos citando estas excepciones de fondo en virtud de que en el artículo 442 del Código General del Proceso, en el artículo 442 del Código General del Proceso, el inciso segundo señala, y esto es una particularidad que tienen algunos procesos ejecutivos, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional,
Fíjense que es solo en los casos en los que se utilice esto como título ejecutivo, solo podrán alegarse excepciones de pago, compensación, confusión, innovación, revisión, etc., siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia. ¿Qué sucede con esto? Esto es una restricción que tiene la norma en cuanto a la formulación de excepciones de fondo cuando lo que se está utilizando es alguno de estos, como título ejecutivo, providencia, conciliación o transacción aprobada. ¿Esto en qué entendido? En el entendido de que cuando estamos en presencia de cualquiera de estos ejemplos de título ejecutivo, pues quiere decir que los mismos fueron producto de una situación ya debatida, de una situación que ya fue dirimida, bien sea por un acuerdo transaccional que fue aprobado por un juez, por un acta de conciliación que ustedes bien saben tiene la misma fuerza y naturaleza de una sentencia judicial y que fue avalada por un conciliador, y en el caso de una providencia pues puede ser un auto en donde condenaron al ejecutado a pagar perjuicios, a pagar costas, a pagar cualquier cuestión, o naturalmente una sentencia judicial. Cuando dice providencia puede ser cualquier tipo de providencia judicial. Entonces, en ese evento es una particularidad que tienen los procesos ejecutivos cuando lo que estamos utilizando como título ejecutivo es esto específicamente. Pero en general, si se está utilizando cualquier otro tipo de título ejecutivo, podemos ejercer podemos formular todas las excepciones de fondo que a bien consideremos formular, siempre y cuando estemos poniendo en entredicho la existencia, la legitimidad, la exigibilidad de la obligación contenida en el título ejecutivo. Otra particularidad, ya ahorita vamos a mirar por qué está esto acá, pero otra particularidad dentro de los actos procesales de contradicción en materia de ejecutivos, y es lo que nos dice el artículo 430 del Código General del Proceso. En el artículo 430 nos señalan que los requisitos formales del título o los defectos formales, el incumplimiento de los requisitos formales del título, el beneficio de exclusión y todas las causales de excepción previa que ya conocimos en el artículo 100 del Código General del Proceso, deben ser alegados vía recurso de reposición de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Entonces, en algún momento habíamos hablado esto dentro de las sesiones presenciales, y es que dentro de esos 10 días, el ejecutado debe estar muy pendiente porque los 3 primeros días de ese plazo que le dan, en esos 3 primeros días es cuando puede poner en discusión y puede pedir que se revoque el mandamiento ejecutivo, bien sea porque existe una de las condiciones establecidas en el artículo 100, que ya las conocemos, o bien porque el título ejecutivo que se está utilizando como base para la ejecución no cumple con los requisitos que tiene la norma específica, bien sea que se trate de, por ejemplo, un título valor que no reúne los requisitos del Código de Comercio, o un acta de conciliación que no cumple con los parámetros y los requisitos de la Ley 640 del 2001, etcétera, etcétera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también es importante tener en cuenta lo que se denomina como el beneficio de exclusión. Ese beneficio de exclusión, ¿qué es? Resulta que cuando existen cierto tipo de obligaciones que no son obligaciones propiamente solidarias, en donde estamos persiguiendo, es decir, una obligación la estamos respaldando el deudor principal y mi fiador, lo que la gente denomina un fiador o un avalista, que no son propiamente solidarios. En el beneficio de exclusión, yo lo que puedo pedir es que se persiga primero el patrimonio del obligado principal o del deudor principal, y que solo en el evento en el que el patrimonio del obligado principal no sea suficiente, pues entonces ahí sí se puedan perseguir los bienes de la persona que está siendo ejecutada en el proceso. Esto es lo que nos señala, por ejemplo, el
artículo 442, cuando en el inciso tercero, miremos acá el artículo 442, cuando en el numeral tercero señala que el beneficio de exclusión y, ya lo habíamos dicho, los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. En este caso, pues ya lo sabemos, miren ustedes, por ejemplo, cómo resuelve acá en el proceso ejecutivo lo que en los declarativos llamábamos el trámite de las excepciones previas. Acá, ¿qué sucede? Pues obviamente, si por ejemplo a través del recurso de reposición yo estoy alegando que hay una ineptitud de la demanda, pues entonces es una situación que es perfectamente subsanable y en este caso el juez concederá el término de 5 días para subsanar los defectos. Y hay otros casos en donde definitivamente el hecho de que me prospere ese recurso de reposición o de que no se subsanen los defectos, pues va a terminar dando lugar a que se revoque, que de hecho esto es lo que uno siempre busca, esto es lo que siempre se busca cuando se interpone ese recurso de reposición, que se revoque la orden o mandamiento de pago. Esa es básicamente la cuestión. Hay otras situaciones, por ejemplo, que se pueden alegar también a manera de contradicción en el código, según el Código General del Proceso, cuando estamos hablando de los ejecutivos. Y es, por ejemplo, lo que ocurre con la regulación de intereses y lo que ocurre con la regulación de los perjuicios. Esta regulación de intereses, que la encontramos en el artículo 425 del Código General del Proceso, hace referencia a esa posibilidad que tiene el ejecutado dentro del término para proponer excepciones, es decir, dentro de los 10 días de los que hemos venido hablando, en donde el ejecutado puede pedir, bien sea que se reduzcan los intereses, que se regulen los intereses. ¿Por qué puede pedir que se regulen los intereses? Porque de pronto el ejecutante pidió que se librara mandamiento de pago por unos intereses que eran distintos de la tasa que se había acordado inicialmente, o que es una tasa excesiva, o que es una tasa que por alguna razón no se podía aplicar para el caso. Y en el caso, por ejemplo, también de la fijación de la tasa de cambio, cuando estamos hablando de obligaciones que son en moneda extranjera, pues puede darse el caso también de que se haya librado el mandamiento de pago por una tasa de cambio distinta a la tasa actual, y pues obviamente por eso dentro de los 10 días se tiene que pedir esa regulación, y la decisión sobre estas cuestiones se decidirán junto con las excepciones de fondo en la sentencia. Esto porque de alguna manera pues son cuestiones que tienen que ver con el fondo de la discusión en relación con la naturaleza y la exigibilidad de la obligación. Y también, por ejemplo, tenemos otra situación, y es que el ejecutado puede, también dentro de los 10 días, pedir la regulación de los perjuicios, y de eso es de lo que nos habla el artículo 439. Recuerden que habíamos hablado cómo, pues dependiendo del tipo de obligación, si es obligación de dar, de hacer, de no hacer, etc., yo puedo pedir en la demanda y me pueden librar dentro del mandamiento ejecutivo los perjuicios moratorios o compensatorios que se hayan utilizado. En ese caso, lo que debe hacer el ejecutado, si no está de acuerdo con los perjuicios como el ejecutante los está pidiendo, pues en el término de proponer excepciones objeta la estimación de los perjuicios de la misma forma en la que establece el artículo 206. Recuerden que el artículo 206 es el que habla del juramento estimatorio. Y en este caso, estos perjuicios se resolverán, entre comillas, en una especie de incidente, es decir, en una audiencia especial en donde se practicarán pruebas, y pues obviamente se va a decidir lo pertinente frente a los perjuicios generados y si el monto realmente fue el monto alegado por el ejecutante cuando se presentó la demanda. Esto es entonces lo que puede ocurrir en términos generales dentro de los 10 días que le dan al ejecutado para que ejerza su derecho de defensa. Por esta razón es que el ejecutado debe estar
muy pendiente de esos 10 días porque es la última oportunidad que tiene para defenderse.